¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com Televisión. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches, ¿cómo estás, Maxi? ¿Cómo te va? Bien, la verdad que muchos días intensos, ¿no? Este país no te deja descansar. Es tremendo los días que estamos pasando. Cronológicamente días agitados. Tremendo. Sí. Este mes muy particular para los que se abocan a la educación, ¿no? Para los que siguen de cerca el mundo educativo. El 8 de septiembre es el día de la alfabetización. El 10 de septiembre es el día del auxiliar docente. El 11 de septiembre es el día del maestro o de la maestra. El 13 de septiembre es el día del bibliotecario. El 17 del profesor, de la profesora. El 19, día del preceptor. Y el 21, el día del estudiante. O sea, es un mes que realmente se suceden días que recuerdan a actores fundamentales del sistema, ¿no? Así que por eso queríamos arrancar este programa, y más la verdad que han hecho, el sindicato docente ha hecho un ruido muy importante en todo el país, reclamando una emergencia que se escucha por estos días, ¿no? Así que bueno, estamos con el titular de UDA, que además fue alguien que participó activamente en el Consejo del Salario, que tal vez Santa Fe sea una provincia abrigada por determinadas circunstancias económicas hace bastante tiempo, en el buen sentido, pero que tiene incidencia el Consejo del Salario en más de 200.000 personas directamente en cuanto a su salario mínimo, ¿no? Gente que está por fuera de convenios colectivos, por ejemplo, pero también en la vida diaria, ¿no? En lo que son situaciones legales. Bueno, vos de eso también entendés, ¿no? Sí, el Consejo del Salario, que fija el salario mínimo vital y móvil, que es de vital importancia para un montón de cuestiones, está incluso, como vos dijiste, vinculadas con la justicia. Digo, fijaciones de cuota alimentaria, una serie de cuestiones que requieren una importancia significativa a la fijación del salario mínimo vital y móvil. Si te parece, nos metemos en la entrevista. Sí, cómo no. Estamos con el profesor Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos, secretario de Políticas Educativas de la CGT. Profesor, buenas noches, muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? No, gracias a ustedes. Como decíamos, usted participó del Consejo del Salario, que tiene vital importancia, junto a varios dirigentes, entre otros Héctor Daer, Andrés Rodríguez Acuña, representando a la Confederación General del Trabajo. ¿Qué impacto tiene lo que allí se decide en el salario docente? Bueno, primero, si me permiten unos segundos, sumarme a lo que decía Maxi. Este es el mes de la docencia, yo lo llamaría de esa manera, repasando un poco las fechas que él mencionaba, todos actores importantes para el desenvolvimiento del sistema educativo, imprescindibles, diría yo, ¿no? Entonces me parece que felicitar a todos los trabajadores de la educación, poner en valor esta tarea que a veces tan pocas veces reconocida por distintas gestiones, ¿no? La educación es motivo de propaganda política en época de elecciones. Bueno, ahora es una vez más, ojalá la próxima gestión, sea quien sea, realmente se haga cargo de la educación en el país. El país no merece la educación que está teniendo hoy. La educación debe ser mejorada, debe haber una participación activa del Estado nacional, de los estados provinciales, y permitir que la educación sea motivo de desarrollo del país, ¿no? Así que bueno, sumarme a estos festejos, pero también hacer un pleno reconocimiento a la tarea diaria de todos estos actores. Hay que decir del algo, sistema, si ¿no? ustedes me permiten, hay que decir algo en relación a esto, porque es difícil dar un saludo fraternal al mundo docente, también al estudiante, ¿no? El 21 de septiembre, pero en un momento en donde la realidad te pega durísimo. Y fíjense que arranca Germán con el tema del Consejo del Salario y el impacto en el mundo docente, ¿no? O sea, estamos hablando de que se pretende un futuro mejor para el país, pero los
docentes a nivel nacional, que no quiero decir docentes nacionales porque hay gente que confunde aún hoy, sino el rol del sistema educativo nacional, que es único, el Estado nacional, el gobierno nacional, más el Consejo Federal, más los sindicatos nacionales, poder fijar pautas mínimas para todo el territorio nacional, porque Argentina nos abriga todo, que no se puede estar discutiendo un salario mínimo en una paritaria propia, digamos, de los trabajadores, y que se tenga que estar hablando en el marco del Consejo del Salario, por ejemplo. O sea, es una cuestión que como usted dice, se habla de la política pone la educación en época de campaña, pero después corre herramientas fundamentales, la política está haciendo esto, entonces es muy, muy raro hablar en estos términos, ¿no? Sí, se hace difícil. Yo miro en estos momentos de campaña, veo algunos actores que ahora salen por distintos medios a querer explicar el fracaso que han tenido en la gestión, como Esteban Bullrich, que ahora se recorre los canales tratando de dar explicación, y es un actor fundamental en la eliminación de la paritaria nacional. Entonces me parece que las cosas hay que poner en su lugar, y como decías vos, hoy el salario inicial docente está sujeto a una negociación donde nosotros no nos miramos la cara con el Estado empleador. Es decir, estamos un 20% arriba de una negociación en el ámbito del Consejo del Salario, donde participan empresarios que no tienen nada que ver con el sistema educativo, donde participan otros actores que no conocen ni siquiera el sistema educativo, ni mucho menos el salario. Es muy grave de lo que estamos hablando, la Unión Industrial, Sí. decidiendo el piso, el mínimo vital y móvil, que está bien, pero decidiendo también el salario docente, una cosa cosa así descabellada, así, hasta cuesta explicarlo. No tiene explicación. Entonces me parece que se ha perdido el eje y el rumbo de la educación en el país, ¿no? Y se hace muy, muy poco por el sistema educativo. El gobierno tiene como una idea que como las provincias pagan el salario, que esto también es discutible, ¿no? Porque concretamente el gobierno nacional participa activamente en el salario docente a través de distintos mecanismos como el FONIC, material didáctico, que sin ese oxígeno de la nación las provincias se verían con serias dificultades para ofrecer los salarios que ofrecen en las distintas negociaciones provinciales. Y se desobliga al Estado Nacional, donde realmente tiene un rol preponderante. El Estado Nacional tiene la mayor responsabilidad sobre el sistema educativo. El sistema educativo argentino es federal y, como bien digo, el gobierno nacional no se puede desobligar a atender necesidades indispensables del sistema educativo. Van a tener que cambiar la ley de educación si quiere desentenderse la educación, porque el sistema educativo es único y el primer responsable de educación argentina es el Estado Nacional. Entonces dice, voy a dar órdenes, voy a llenar, me voy a poner de acuerdo en el Consejo Federal, presido el Consejo Federal, pero del salario no me hablen. Es muy raro, ¿qué quiere que le diga? Sí, y bueno, y en ese concepto equívoco que pretende hacerlo razonable el gobierno nacional, nosotros llegamos a una negociación para no evadir el tema en el ámbito del Consejo del Salario, que en mi caso en particular llevó unas negociaciones previas al ámbito preciso del día viernes 30, concretamente, que se desarrolló 30 de agosto, que se desarrolló esta actividad en el ámbito del Ministerio de la Producción y el Trabajo. Yo estuve hablando permanentemente con el ministro de Trabajo, Dante Sica, discutiendo previamente para tener una mesa mucho más aceptable, ¿no? De todas maneras se terminó igual con un laudo de parte del gobierno, no es la primera vez. Nosotros los trabajadores no nos podemos hacer cargo de estos ofrecimientos tan bajos que terminan dejando a los salarios debajo de la línea de pobreza, en el caso del docente más cerca de la línea de indigencia. Asimismo y todo, tengo que decir que se ha logrado quebrarle un poquito las primeras ofertas que pretendía hacer el gobierno nacional, porque
Cuando yo empecé a hablar con el ministro Sica, antes de la reunión estaban pensando en un ofrecimiento del 25%, posteriormente se llevó al 28%, después al 30%. Y yo le manifestaba al ministro que lamentablemente iba a haber conflicto con el sector docente. Y bueno, llegamos a un 35%, que se paga en 3 etapas, 13 en agosto, 12 en septiembre y 10 en octubre. Hubo un rol importante también en el ámbito del Consejo que en general, ¿no? Del secretario general también de la CGT, ¿no? De DAER. Que sí, tuvo... ninguna duda, es decir, DAER hoy, al gusto de la mayoría de las organizaciones sindicales y del mío en particular, está cumpliendo un rol estratégico muy importante. Héctor Daer se ha puesto al hombro la lucha de los trabajadores, más él fue el que propuso hacer este reconocimiento o que esta oferta del gobierno nacional sea a partir de agosto, porque se pretendía otras fechas y se iba a postergar el cobro. De todas maneras, estos 3 meses va a llegar a octubre con el 35% y va a llevar el inicial docente, que hoy está en 15.000, a 20.250 pesos. Cuando hablamos de inicial docente, a ver, el que está en el sistema educativo en la provincia de Santa Fe lo conoce al dedillo, pero muchas veces es bueno hablar de la comunidad educativa de la provincia en general, también nos miran en Paraná, y sobre todo al padre que no está, ¿no? Imbuido en todas estas cuestiones. El mínimo inicial docente tiene repercusión directa sobre algunas provincias, directamente, ¿no? Esto decide sobre el destino de muchos trabajadores. ¿Esto es así? Sí, concretamente hay, yo diría, casi 250.000 trabajadores de educación que tienen el salario inicial. Que se decidió ahí en el ámbito que usted explicó. Claro, y que lo perciben particularmente en algunas provincias como Formosa, Misiones, San Juan, Chaco, Santiago del Estero. Ahora, 20.250 pesos en octubre. No sabemos cómo va a estar la economía en ese momento, porque la verdad que la economía argentina hoy es impredecible. Yo diría que rápidamente habría que convocar nuevamente a las negociaciones paritarias, o en su defecto el gobierno nacional tiene que favorecer a los trabajadores de educación con un bono, cosa que ha dado a todos menos a los educadores. Por eso, cuando digo que el Estado tiene que tener presencia en este tipo de cuestiones, o sea, hoy los docentes en general, el salario inicial en la República Argentina está todo debajo de la línea de pobreza. Caso Santa Fe, para salirnos de las provincias más pobres, ¿no? Santa Fe tiene un inicial de 26.000 y pico. También está debajo de la línea de pobreza. Cava, que tiene un inicial similar, también está debajo de la línea de pobreza, provincia de Buenos Aires. Es decir, el docente en general, cuando inicia su carrera docente, percibe salario de pobreza. Me parece que acá hay que hacer una revisión de todo el sistema. Este gobierno ha reducido la inversión en educación. La actual gestión nacional... Sí, la ley indica un 6% de Producto Bruto Interno, ¿no? Hoy se está invirtiendo menos que eso, o sea que se está incumpliendo la ley, ley del Congreso. Hay una fuerte discusión en esto, pero efectivamente está invirtiendo mucho menos el gobierno nacional, por lo tanto los salarios son bajos y no se pueden optimizar producto de la poca inversión. Lo mismo pasa con la infraestructura escolar. Hay un informe de la Universidad de Avellaneda, de provincia de Buenos Aires, lapidario en relación a cómo se cayó la inversión en educación. Por eso se dice que se está invirtiendo también menos del PBI, menos del 6%. Sí, después hay serios problemas de infraestructura, es decir, todo el país padece infraestructura deficiente, las escuelas no están en condiciones, la mayoría, mirá lo que es la palabra que uso, ¿no? La mayoría de prestar el servicio educativo, es decir, los docentes y los alumnos van a unidades escolares que están totalmente deficientes en su infraestructura. Entonces, me parece que es un tema serio. Bueno, este gobierno ha hecho de su uso publicitario
una exageración dentro del sistema, ha prometido 3.000 jardines de infantes que no construyó nunca, no favoreció la infraestructura, sostiene salarios debajo de la línea de pobreza, eliminó la paritaria nacional. Dio de baja programas educativos. Y la verdad que hay mucho por quejarse y razonablemente de la gestión del gobierno nacional. Y las provincias hacen lo que pueden. Acá pasa algo que realmente cuando nos observan desde el exterior no entienden. Es decir, hoy hay 24 sistemas educativos. Volvimos para atrás, en términos. Fíjate vos, es algo que nos toca muy de cerca. Vos acá tenés un salario en la provincia de Santa Fe, cruzás el túnel subfluvial y tenés otro salario. Provincias que están pegadas, pasa lo mismo en Mendoza con San Juan. Y así... la misma realidad que abarca todo. Claro, es decir, el sistema debería ser único. El consejo que reúne a los ministros y que trabajan todo el año tampoco ha podido solucionar esto de ir salvando las diferencias. Al contrario, se agudizan. Ni siquiera los ministros son una herramienta posible para eliminar estas diferencias. Por eso nosotros destacamos como cierto y como importante la paritaria nacional, ¿no? La paritaria nacional tenía esa posibilidad de acercar los salarios que se parezcan en su mayoría e intender igualarlos. Hay que decir algo también, que en el marco se habla de un salario muy bajo, pero hay provincias que ni siquiera lo están pagando, como el caso de Chubut, que habría que también hacer mención, ¿no? Y son producto de pésimas gestiones, ¿no? Sí, Chubut es una muestra de prácticamente lo que pasa en todo el territorio argentino. Si bien no hay este desborde que ha habido en Chubut, pero padece el sistema educativo en general de serias deficiencias. Es decir, es lamentable lo que está pasando en materia educativa en el país. Entonces me parece que, repito, la próxima gestión va a tener que tender a tomarse en serio esto. Yo estuve hablando, y esto lo digo públicamente, estuve hablando con importantes referentes políticos a nivel nacional, donde yo les estoy pidiendo, son posiblemente los que tengan el poder de decisión en la futura gestión de acuerdo a los votos que se han dado en las llamadas PASO. Yo estoy hablando con ellos y les estoy pidiendo primero un ministro del consenso, donde sea un ministro que pueda llevar adelante una política que revierta todas estas irregularidades que tiene el sistema educativo en la República Argentina. Es decir, esto de que hay un ministro de Nacional que termina siendo opaco porque el Ministerio Nacional no tiene escuela, esto es mentira. La mayor responsabilidad la tiene el Estado Nacional. Y el ministro de Nación tiene que ser un actor preponderante para empezar a eliminar desigualdades. Sino que deje de presidir el Consejo Federal de Educación. Entonces, bueno, yo estoy hablando con autoridades donde me dicen el único rol del Ministerio de Educación es hablar con a quienes emplean, en este caso las universidades, ¿sí? Ese es un aspecto, un criterio, pero también tiene que hacerse cargo de las provincias que no están en condiciones de dar un regular servicio educativo en el país. Hay provincias que realmente están prestando un servicio irregular, es un servicio público de educación. Tienen que garantizar el Estado Nacional y los Estados provinciales la educación pública de gestión estatal, que es donde van los hijos de los trabajadores. Yo siempre digo, la educación pública de gestión estatal es un 75% de todo el sistema. Ahí es donde hay que hacer el esfuerzo. Ahí es donde hay que invertir, hay que mejorar la infraestructura, bueno, en esta época hay que formar, hay que capacitar. En esta época de crisis es donde más se nota eso, dado que muchos padres han podido dejar de pagar una cuota en la escuela privada. Esa es la realidad. Y ahí te das cuenta la importancia también de la educación de gestión estatal en cuanto al rol social que cumple, ¿no? Eso te iba a decir, cumple un rol claramente social y netamente social. Romero, luego del Consejo del Salario se convocó a una reunión del Consejo Directivo Nacional del gremio que usted representa, la Unión Docentes Argentinos.
volvieron a reclamar el bono de 5.000 pesos y el aumento al gobierno nacional y el aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que está congelado. ¿Es así esto? Y sí, la emergencia educativa, sí, también, alimentaria y nutricional. Sí. Que eso va en relación también a lo que pidió la Iglesia, ¿no? Claro, siguiendo la Iglesia Católica, eso iba a consultárselo después. El gremio que usted representa pidió la emergencia alimentaria y nutricional y además la emergencia educativa. Sí, nosotros ese día nos dimos un gran debate. Ustedes por un momento imagínense que están todas las provincias representadas en el Consejo Directivo Nacional del Gremio, con distintas realidades. Se dio un gran debate, pero en general el común denominador fue las grandes necesidades que tienen los trabajadores de la educación y en sí el sistema educativo. Nosotros creemos como razonable y de plena justicia que el gobierno nacional tenga en cuenta a los trabajadores de la educación y produzca en la coyuntura, dado el grave perjuicio que ha hecho la gestión sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, que tenga, también me decía un colega de ustedes el otro día, le estás pidiendo sensibilidad a un gobierno que está feneciendo y que no ha hecho nada por los trabajadores, pero todavía tiene un poco de gestión por delante, debería tener un grado de sensibilidad y también darle la chance de un bono a los trabajadores de educación para que permitan paliar un poco tantas necesidades que tienen estos salarios tan bajos, ¿no? Sí, pero en realidad está discriminando, vamos a ser sinceros, porque si a la Administración Pública Nacional se lo reconoce, le dice a los empresarios, páguenle ustedes, porque se saca la responsabilidad del tema privado, se lo da a los empresarios, que las pymes están fundidas la mayoría, dice, páguenle un bono. Y a los trabajadores de educación, que de alguna manera los está reconociendo, que tiene incidencia, porque no lo hace directamente, pero lo lleva al Consejo del Salario, no le da la misma situación. La verdad que es y la igualdad entre iguales. Es una cuestión bastante... Y paga el incentivo, y paga el... Entonces no se entiende. Estamos hablando con algunos gobernadores, algunos están dentro de las posibilidades que tienen en sus finanzas, están reconociendo la necesidad de un plus adicional en el salario docente. Bueno, en Santiago del Estero lo hemos logrado, hay un bono de 8.000 y 10.000 pesos para los empleados del Estado y en un adelantamiento del bono de fin de año que habitualmente da el gobierno de Santiago del Estero. Lo quiero destacar porque ahí también hay salarios muy bajos y el gobierno está mostrando sensibilidad en este sentido. Y estamos hablando con otros gobernadores, mientras tanto esperamos la reacción del gobierno nacional. Nosotros creemos imprescindible hoy un oxígeno al salario habitual y mensual del docente, porque no se pueden encarar necesidades indispensables. Se han dejado de escolarizar miles de chicos, problemas de falta de presupuestos en la familia. Hay padres que han perdido el trabajo, otros que lo tienen todavía, no pueden llegar a fin de mes. Bastante serio lo que está pasando en la República Argentina. Los comedores escolares cumplen una asistencia relativa. Mira, yo en esto quisiera hacer un poquito de hincapié porque la gente por ahí se habla mucho y termina no entendiendo. Quiero decir antes que usted diga Sí. una pequeña cronología. Pide la Iglesia a fines de agosto la emergencia alimentaria y nutricional. El 2 de septiembre, a nivel nacional, UDA pide la emergencia educativa, alimentaria y nutricional. 48 horas después, más o menos, la pide la CGT. Y en esos mismos momentos que lo pedía la CGT, intendente del conurbano bonaerense, que tal vez donde más se puede ver a lo que nos queda cerca, ¿no? Acá, Misiones, provincia del norte, también pidieron la emergencia alimentaria y nutricional. Con lo cual, en pocos días, principales actores de la Argentina salieron a reclamar. El gobierno no lo quiso hacer mediante el presidente de la Nación, y se está discutiendo en el ámbito del Congreso. O sea, la decisión la va a tomar el Congreso. Con lo cual, también hay que tener en cuenta que si sale por ley y no tiene plazo, las emergencias tienen que tener plazo, pero si no tiene un plazo corto, a eso voy, va a abarcar el próximo gobierno.
con lo cual probablemente haya también una picardía del gobierno nacional, porque está tirando el gancho para el próximo gobierno de seguir en emergencia alimentaria, con lo cual tiene un impacto internacional también, hay toda una cuestión ahí. Pero quería aclarar esto porque la cronología en que se dieron los hechos fueron en poco tiempo, digámoslo así, y ese fue el orden en que se fue reclamando. No, y justamente nosotros solicitamos y pedimos la emergencia educativa, sumado a lo que razonablemente había pedido la Iglesia, la alimentaria y nutricional, porque está directamente relacionado la alimentación con la educación. Por eso quería explicar esto. Hoy hay miles de chicos que van a los comedores escolares exclusivamente a alimentarse, algunos como ración única diaria, ¿no? Ahora vos razona esto, vamos a poner algunos ejemplos, que yo se lo decía a algunos colegas de ustedes. Chaco, por ejemplo, la copa de leche tiene 4 pesos con 53. ¿Desen una idea a ustedes? 4 pesos con 53. Sí. El comedor, sigo con Chaco, 16 pesos. Bueno, Santa Fe creo que tiene 22. Lo mismo que Santiago del Estero, 22. Que representa a veces una única ración, ¿no? Sí. Y ahí va la función social de que hablábamos, ¿no? Y además, hay algo que también está en discusión, que es interesante, que aparece otra vez la escuela como parte, como contención de estas cuestiones sociales, aparece otra vez esa comunidad, y aparece la discusión de también los sábados y domingos, que no es una cuestión menor, porque, a ver, la escuela sale de lunes a viernes. Entonces, realmente el rol de la escuela otra vez viene a cumplir una cuestión social vertebral, digamos, en un momento tremendo. Sí, así lo ha interpretado también la Confederación General del Trabajo. Horas atrás que se reunió parte del secretariado de la CGT con Héctor Daer y Acuña al frente de la delegación, le plantearon al ministro Dante Sica precisamente la habilitación los fines de semana de los comedores escolares. Yo creo que hay un reclamo generalizado de solicitar una pronta reacción del Estado, que no quiere reconocer la emergencia alimentaria y nutricional, la niega, pero bueno, está a la vista que hay muchas necesidades sociales, muchísimas, y se necesita una presencia activa del Estado. Nosotros lamentamos muchísimo tener que estar negociando con un gobierno que ha equivocado toda su gestión, ha descuidado a la gente, le ha dado la espalda a la gente, y hoy la gente se está expresando. Por eso yo hago un llamamiento cada vez que hago una nota o hablo con alguna autoridad, de que pongan en valor y pongan como prioridad la educación. Sin educación lamentablemente no hay posibilidades de desarrollo. Yo le he comentado a ustedes que estoy hablando con autoridades nacionales, porque uno de los conflictos importantes que va a tener la próxima gestión va a ser en educación. Va a tener conflicto porque no se puede sostener trabajadores con los salarios que tenemos los educadores, las escuelas en las condiciones que están. O sea, van a tener que hacer un programa serio de recuperación del sistema educativo, y van a tener que sentar a los actores fundamentales de esto. Yo veo que ninguna de las patas que ha obtenido la mayor cantidad de votos en las PASO tiene un programa claro sobre educación. Es decir, todos dicen que hay que sacar a la gente de la pobreza, que la educación es importante, pero no veo propuestas. Entonces yo lo que digo es empezar a hacer propuestas, empezar a tomar a la educación, a la salud, como cuestiones vertebrales. Es decir, hoy el problema de salud también es muy importante. El Estado tiene que tener una fuerte presencia, hay que asistir a las obras sociales sindicales. Es decir, hay mucho por hacer si queremos que el pueblo argentino esté bien, ¿no? Le agradezco mucho que haya venido. No sé si le quedó algo para contar o alguna pregunta a vos, Germán. La verdad que es un mes para pensar mucho en educación. Ojalá que el concepto de un programa de televisión, que es todo muy dinámico, muy rápido, y a veces hay tantos temas para hablar, porque tendríamos que aprovecharlo también para preguntarle
cuestiones de Entre Ríos, que la provincia de Entre Ríos tiene sus dificultades, que nos queda acá nomás y nos miran, cuestiones de provincia de Buenos Aires, de capital, porque uno dice Cava está bien, pero también hay cuestiones ahí para discutir, donde el sistema educativo tiene una gestión importante en materia de educación, gestión privada, y el Estado se ha ido retirando también, que es una tradición un poco también de capital. Hay un montón de cuestiones para hablar, pero la verdad que en este mes queríamos tenerlo para charlar todas cuestiones que son más de la coyuntura, pero que no dejan de impactar en el futuro, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Ojalá Argentina tenga la chance de prosperar, de tener un sistema educativo como en otros países. Yo tengo la posibilidad de recorrer, de ir a seminarios, a congresos, y es lamentable lo atrasado que está Argentina en materia de educación. Se han desarrollado países inesperados en materia educativa, y Argentina tiene realmente una inacción total en esto. Ojalá podamos asistir a los miles de chicos que todavía están por afuera del sistema. Esto es lo que más me preocupa. A los dos les comento esto: hay miles de chicos que han perdido la escolarización por las serias dificultades que tienen las familias argentinas para poder mandar a los chicos a la escuela, ¿no? La cuestión social que aparece en todos los libros y todas las realidades todos los días. Nos vamos a un corte, Germán. Vamos a un corte.